Permítame reiterar la bienvenida de mi parte. Esta mañana tuve el privilegio de dirigir la escuela sabática, donde estuvimos compartiendo algunas reflexiones espirituales basadas en el libro de Romanos. Ahora esta mañana me toca hacer el cierre de este momento de adoración que comenzamos a las 9:15. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de cantar, de orar y de reflexionar en su palabra. No quiero irme sin antes hacer el énfasis. ¿Usted sabe cuál es la parte más importante del culto, del servicio de adoración? ¿Alguien sabe cuál es la parte central? Sé que la mayoría podría pensar erróneamente que la parte central del momento de adoración es cuando el predicador dirige la meditación o el sermón. Dije erróneamente, porque esa es una parte importante, pero la parte central para mí es el servicio de canto. ¿Sabe por qué? Porque en el servicio de canto es la única parte del programa donde todos los adoradores le dicen algo a Dios. Yo sé que algunos ven el servicio de canto como una especie de aeróbico espiritual para calentarse. Falso, absolutamente falso. Como yo, un abogado, niego, contradigo y refuto. El servicio de canto es el acto de adoración grupal más importante de la iglesia. Es la única parte donde el que está sentado va a hacer algo con respecto a él y Dios. Mire que en el momento de reflexión el pastor toma la Biblia, toma un texto bíblico y lo expone según el crecimiento espiritual que Dios le ha dado para preparar el sermón. ¿Y el resto qué hace? Pues escucha. Si hay algo que le sirve, lo usa. Pero si no entendió la idea, pues guarda silencio y se sienta hasta que termine y se va. Pero en el servicio de canto, usted puede cantar, usted puede decirle algo a Dios. Así que les animo a no perderse esa parte tan importante. De hecho, los programas cristianos más exitosos tienen un elemento en común. Les dan bastante énfasis a lo que ellos llaman la alabanza, el canto. Así que no estaría mal cuando en un programa se termina cantando bastante, no estaría mal. Pero en fin, solo son ideas que les dejo en sus manos. Ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo, pero la idea es, anímense a venir temprano, anímense a estar aquí a la hora del servicio de canto. Esta mañana vamos a Mateo capítulo 24. Capítulo 24 y capítulo 25 es una unidad de pensamiento. El discurso de Jesús empieza en el 24 con un incidente a la salida del templo y se extiende durante todo el capítulo 25. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, capítulo 24 dice que Jesús y sus discípulos salieron del templo, miraron el edificio y los apóstoles pues se sintieron un poco halagados al ver la belleza del edificio, porque la gente se impresiona con los monumentos. A mí me impresionan los monumentos también. Por ejemplo, yo nunca había ido al mausoleo o al monumento para Abraham Lincoln. Siempre lo vi en internet, siempre lo vi en películas, pero yo dije algún día voy a estar ahí. Y aunque ya he venido con esta 4 veces al área, nunca había tenido tiempo para ir. No, pues esta vez dije sí, tengo que ir. Impresionante. He visto fotografías de Grecia y las ruinas del Panteón, impresionantes. La Capilla Sixtina debe ser impresionante. He estado en el templo mormón en Salt Lake City, impresionante. Los edificios impresionan. Y entonces los discípulos hicieron eso, un poco de fanfarronería por el edificio de Jerusalén. Y Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso despertó todas las alarmas en su corazón. Y Jesús no lo dijo para lastimarlos, para herirlos, así que comenzó a explicarles. Mira lo que va a pasar. Comenzó a darles lo que conocemos como las señales antes de su retorno. Cuando algunas personas leen esas señales, se llenan de angustia, de ansiedad, porque es que Él mismo aclara que si los días no fuesen acortados, ¿qué pasaría?
¿Recuerda el texto? ¿Qué pasaría si los días no fuesen acortados? Nadie sería salvo. Entonces, en el corazón de ellos quedó la sensación de que, ¿y qué va a pasar? O sea, esto, ¿quién lo va a soportar? Bueno, para eso entonces está el capítulo 25. Jesús, a través de 3 parábolas, les explicó a sus discípulos y a la iglesia, para la posteridad, cuál era la expectativa de Dios de parte de sus hijos para que pudieran estar de pie ante la crisis final. Él hace una pregunta, que fue la lectura bíblica de nuestro hermano. Vamos a leerla. Mateo 24, el versículo 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual su Señor, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Usó esa parábola del siervo para introducir los conceptos acerca de qué es lo que Dios espera de su iglesia antes que Él venga, que a su vez serán las características o elementos espirituales que le ayudarán a la iglesia a atravesar por ese momento de crisis. Son 3 parábolas, usted las conoce: la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio de las naciones. Esas 3 parábolas están diseñadas para contestar la pregunta que se hace con anterioridad. Obviamente no voy a poder, no es mi intención esta mañana, tocar todas las parábolas y ni siquiera una de ellas en toda su extensión. Seguirán habiendo sermones sobre esto. Usted ya ha escuchado sermones sobre esto, así que aquí le va de nuevo. Quiero que hablemos de las 10 vírgenes, que es la primera parábola. ¿Qué enseña esta parábola acerca del siervo fiel y prudente? Ahora, note las 2 características, porque estas 2 características son importantes para entender las 3 otras parábolas. Fidelidad y prudencia. ¿Cómo lo interpreta el cielo? ¿Cómo interpretó Jesús esa característica en la vida de la iglesia? De eso hablan las 3 parábolas. Veamos la de las 3 vírgenes. ¿Hay alguien aquí que nunca la haya leído? Y no sé. Así que voy a parafrasearla brevemente solo para estar seguro que hasta los más pequeños saben de lo que estoy hablando. La Biblia cuenta que, Jesús dice en una parábola de que hubo una boda. Y las bodas en aquel tiempo tenían su propia dinámica social. Usualmente había una ceremonia que comenzaba ¿dónde? En la casa del novio. El novio con toda su gente, con todas las primos, los parientes, los vecinos que eran parientes, iban a la casa de la novia a buscar a la novia. Llegaban a la casa de la novia y agarraban a los primos, los parientes de la novia y se iban de regreso a la casa del novio. Pero suele suceder que eso tomaba todo el día. Así que, previendo de que iban a llegar tarde, ya oscuro, era costumbre que se le pidiera a unas señoritas, en este caso a unas 10, dice la Biblia, que se prepararan con una lamparita. ¿Para qué? Bueno, para que cuando viniera el esposo con todos sus invitados y la novia, ellas salieran a las afueras del pueblo, de la comunidad, de la comarca, con sus lamparitas y alumbraran como cortesía todo el camino hacia la casa del novio, donde se realizaba la boda. Así que se le pidieron a esas 10 señoritas que lo hicieran. Y bueno, las muchachas dijeron que sí. Ahora, esto es un elemento importante, porque esta parábola no es para todo el mundo, es solo para los que aceptan decir que sí al llamado de Dios. O sea que esta es una parábola exclusiva para la iglesia. Pues bien, se fueron, pero no regresaron a la hora que se esperaba. El tráfico quizás, el clima, no sé, pero no llegaron a la hora que esperaban. Que habían calculado el tiempo, me imagino, y pues ya estuvieron aquí, ¿qué pasó? No sé. Y las muchachas se durmieron. Y no está mal.
son humanas, se durmieron. Por allá alguien parece que miró sombras a lo lejos y dijo, viene el esposo, ya viene. Ok, las lámparas. Comenzaron entonces a encender las lámparas, pero 5 de ellas descubrieron que ya no tenían aceite. Parte de la noche que estuvieron despiertas con las lámparas encendidas, agotaron la reserva. A todas les pasó lo mismo, con una diferencia, que 5 no tenían más. Y las otras 5 sí tenían una vasija con más aceite, rellenaron, y las otras 5 le dijeron, danos a nosotras. Digo, no, no va a dar. Te vas a quedar sin aceite tú, y me voy a quedar sin aceite yo. Así que vayan a comprar. Está bien, pues vamos a comprar. Y se fueron a comprar. En eso llega el esposo. Y bueno, las de las lámparas. Y pues esperaban 10. Y solo hay 5. Y pues ni modo. Pues las únicas 5 que están, que alumbren. Y sí, se hizo la obra con las 5 que habían. Y todo el mundo entró a la boda contento, pues ya nadie se cayó, menos mal. ¿Se imagina el problema con el seguro? Y al rato llegan las otras 5 atrasadas, ¿no? Y la puerta ya está cerrada. Digo, ya vinimos, aquí están las lámparas. ¿Y cómo para qué? Ya, el momento de alumbrar ya pasó. Bueno, como está aquí adentro. Yo no sé por quién o enojo de quién, pero no les abrieron la puerta y se quedaron afuera. Si se lo merecían o no, no sé. Pero fue la consecuencia de su falta de fidelidad y de prudencia. Bien, esa es la parábola. La pregunta es, ¿cuáles son las lecciones espirituales? No voy a tomar un texto en específico. Teniendo en cuenta que ustedes conocen la parábola, voy a extraer eventos de la parábola y voy a tratar de darle una aplicación espiritual. ¿Ok? Así que pongan atención. Voy a requerir algo de atención y reflexión en este asunto. Número 1. Notó de que la idea para solucionar el problema de las que se quedaron sin aceite, ¿cuál fue la sugerencia que se les dio para solucionar su problema? Ayúdenme. ¿Cuál fue? Que fueran ¿a qué? A comprar. ¡Hey! Tenían dinero. Tenían dinero. Y tiene sentido. Les pidieron un favor. Así que le dijeron, aquí está la lámpara, aquí está la plata, vayan y compren aceite. Pero adivine qué. Decidieron no comprar suficiente. Decidieron guardarse dinero. ¿Por qué no lo gastaron? Porque las otras 5 sí lo hicieron. ¿Por qué las otras 5 sí compraron antes? ¿Y por qué las otras decidieron no gastarlo? Se guardaron la plata y dijeron, ¿para qué gastarla? No es necesario. Mire, yo no sé exactamente con qué pensamiento, qué inspiración, qué idea, qué razón, qué temor, qué capricho, no lo sé, pero una cosa sí es cierta. Tenían la plata, pero no quisieron usarla en lo que tenían que usarla. En inglés hay una palabra, se dice procrastination. En español decimos desidia, que es dejar para después lo que sabes que debes hacer ya mismo. El problema de estas 5 muchachas, que son llamadas infatuas e imprudentes, no tiene que ver con mala intención, no tiene que ver con que no querían o no se sentían incluidas o parte de la boda. No, eran decidiosas. Pensaron, sí, lo voy a gastar, pero no ahorita. Lo voy a hacer después. Desidia el mal de la iglesia de hoy, que tiene los recursos, tiene la oportunidad, tiene el llamado, tiene el tiempo, pero cree que es otro el momento para tomar acción. ¿Tiene idea de cuántos hermanos saben que esta iglesia los necesita, pero por alguna razón se están guardando quién sabe para cuándo?
Hay cosas que si no pasan cuando deben pasar, jamás van a suceder. ¿Ha escuchado que hay momentos en la vida cuando llegar tarde es como nunca haber llegado? Pregúntelo en el metro, pregúntelo en un aeropuerto. ¿Qué es peor? ¿Haber llegado casi a tiempo? ¿O haber llegado casi tarde? ¿Qué es peor? Casi a tiempo. O aún más, ¿qué es peor? ¿Haber llegado casi a tiempo o totalmente tarde? ¿Qué es peor? Yo sé que totalmente tarde da la impresión de no, totalmente tarde, eso sí es malo. Pero casi a tiempo, más o menos anda por ahí bien. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué es peor? ¿Estar más o menos integrado a la iglesia o totalmente separado de ella? Pero por alguna razón Satanás nos ha convencido que casi, pues no es el ideal, pero da para el sustento. En Apocalipsis la metáfora es otra. En Apocalipsis la metáfora, ¿se acuerdan? Es la tibieza. La idea de que una persona tibia no está bien, pero no está tan mal como el frío. La desidia de guardarme los recursos, la oportunidad y el momento para usarlo en el momento que Dios me dijo que lo usara. Hermanos míos, no se puede llorar sobre leche derramada, pero 2017 ya terminó. Y la pregunta es, ¿usaste todos los recursos o te los guardaste? Por la razón que sea. Hay gente que puede guardarse sus recursos, y no solo estoy hablando de plata, estoy hablando de tu influencia, tu trabajo en la iglesia. Puede ser que algunas personas se lo guarden, no sé por qué. ¿Qué razones podría haber? Dígame usted. ¿Desacuerdo con quien está al frente dirigiendo? Muy a menudo pasa. No voy a aceptar este año. Este fulano está ahí. Mejor me lo guardo. Otro rato voy y lo hago. El problema es que estas señoritas creían que iba a haber tiempo. Lo que no sabían es que la crisis llegaría de forma inesperada. Eso es lo que no sabían. No sabían que había oportunidades que no se iban a volver a dar. No lo sabían. Lo descubrieron de forma trágica. Hace unas semanas fui a hacer una visita que me causó mucho dolor. Créanme, salí triste de esa visita. Tuve una conversación con una madre de familia. Lloró, estaba muy lastimada. Sus hijitos, sus muchachos, el que tiene, ¿cuánto tiene? 16 años tiene. Ya le dijo frontalmente, ¿sabe qué, mamá? Ya no me vuelvo a pedir a la iglesia porque no voy a volver a ir. Fue un viernes y se estaba listando porque el sábado tenía una actividad en la escuela y iba a ir a la actividad en la escuela. Y yo sé que para ningún padre, porque lo soy, existe nada más doloroso que ver a un hijo alejarse de crecer espiritualmente. Eso duele. Duele porque uno sabe a lo que una persona se expone allá afuera en la vida. Y uno no quiere ver a su hijo mal, ¿no es cierto? Como que usted sepa que a su hijo le gusta manejar a 100 millas por hora. Usted se asusta, le da miedo, porque sabe a lo que se arriesga. Pero la verdad es que mi dolor no solo venía por el hecho de que esta madre estaba sufriendo, hay otra razón. Hace 2 años, exactamente hace 2 años, tuvimos una campaña en la iglesia. Y esta hermana estaba muy enojada con alguien en la iglesia. Muy molesta. En esa campaña se le invitó a traer a su familia y sus amigos. Porque estaba enojada, no llegó. Llegaron los muchachos. Un par de veces. Y en una de esas veces esos muchachos aceptaron bautizarse.
Pero por alguna razón que solo el diablo es capaz de sembrar en el corazón de un ser humano, esta hermana llegó a pensar que permitir que sus hijos se bautizaran era como una expresión de apoyo a la actividad que se estaba dando. Y dijo, no, no, y no los dejó bautizarse. ¿Por qué? Porque ya estaba pensando, va a haber un día cuando los dirigentes van a ser diferentes y ahí sí que se bauticen. Bueno, ¿sabe qué? Por lo que veo, ese día no va a llegar. Porque ahora los muchachos ya no quieren. Condicionar mi apoyo y mi participación en la iglesia a que se satisfaga mi criterio por la razón que sea, solo se puede describir con una palabra: infatuidad. Y esa fue la actitud que convirtió a estas 5 señoritas en las 5 vírgenes infatuas, en las imprudentes, dice otra versión. Porque recuerde que Mateo 24 dice: mi siervo fiel y prudente. No es prudente que usted se guarde los recursos del Señor esperando otro momento. Y si lo hizo en el 2017 y su participación en esta iglesia fue menos que mediocre, pues ni modo. Pero ¿qué va a pasar en el 2018? ¿Va a seguir guardándose los recursos que Dios le dio? ¿O va a comenzar a usarlos previendo la crisis? En segundo lugar, la crisis vino. Ahora, le voy a decir una cosa: la gente que se guarda los recursos a veces no tiene mala intención. Pero es que no importa, cuando la crisis viene y usted no está listo, ¿qué importó? ¿Por qué no se preparó? El punto es que si no está listo, no está listo. Y la crisis vino. Y cuando la crisis vino, las personas no estaban listas. Es decir, llegó el llamado del esposo, viene el esposo, así que había que actuar, y había que actuar con lo que se tenía a la mano, y lo que se tenía a la mano no era suficiente. Es decir, su experiencia espiritual, su desarrollo con el Señor era mediocre. Por lo tanto, cuando la crisis vino, no tuvieron la oportunidad de participar del momento para alumbrar. Déjenme darlo de esta manera. Hay personas que descuidan su crecimiento espiritual pensando que cuando venga la crisis, entonces van a ser fieles. No, pues ahorita lo del sábado no lo guardo, no porque no me vayan a matar, porque no me van a matar. Ah, no, pero si algún día me ponen una pistola en la cabeza y me dicen: si no guardas el sábado, te disparo. Ah, sí, ese día sí voy a ser fiel. En la tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan que una de las tentaciones tenía que ver con dominio y plata? Él le dijo: ¿ves todos estos reinos? Serán tuyos si postrado me adoraran. A ver, ¿a cuántos de ustedes esa tentación los hubiese hecho tambalear? A ver, no va a pasar, pero si el diablo se le aparece y le dice: te doy Maryland y su riqueza, si te arrodillas y me reconoces como Dios, ¿cuántos sienten que lo harían? Maryland es rico. Vale, le sumo Nueva York ahora. Pues ¿sabe qué? Satanás no necesita hacer tanto, porque con menos que eso, a veces con la complacencia de un amigo que me invita a hacer algo que yo sé que no debo hacerlo el día que debo hacerlo, basta. Tiene que ser una ciudad, a veces un puesto en un trabajo. La verdad es que somos una cita más barata. La gente va a estar lista para la crisis solo si se prepara con tiempo. La fidelidad es un asunto que se desarrolla de la noche a la mañana. La capacidad de la lucha contra el mal es un asunto que usted adquiere como magia cuando se agita una varita. Es el resultado de un proceso, de un caminar con Jesús.
En Jeremías hay una parábola, una metáfora bien interesante sobre estar listos. Y si no lo estás, no es algo que puedas arreglar. En Jeremías 12:5, un texto que quizás se sepan de memoria, no pierdan Mateo, pero Jeremías 12:5, ¿qué dice? Voy a pedirle que alguien lo lea. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz te escondiste, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Sencillo. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué vas a hacer cuando el ataque venga con gente de a caballo? Mira, yo siempre he dicho que si hay un lugar en este planeta, bueno, no conozco muchos, pero comparado a donde yo vivía, si hay un lugar comparado a donde yo vivía con aquí, que tiene las mejores condiciones para ser fiel a Dios, es aquí. Porque aquí usted decide en qué va a trabajar, o no. Y si le quiere trabajar a alguien, también usted lo decide. En Centroamérica es un asunto de comer o no comer a veces. Aquí usted decide si quiere ir o no a la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en los 80, yo no sé si usted sabe que en los 80 Nicaragua estuvo en guerra. Una guerra civil, igual que la de El Salvador. Y con la particularidad que una de las partes, la parte del gobierno, tenía tendencia comunista. Y la verdad es que nos la mirábamos difícil para ir a la iglesia. Varias veces nos pasó de que el viernes, y no por celular, porque nadie tenía celular, ni teléfono de línea, sino que de pronto llegaba un hermano a decírtelo, que no eran ni los diáconos, sino que cualquiera llegaba y decía, nos cerraron el templo. Y sí, nos cerraban el templo, nos quitaban el edificio. Era de la iglesia, pero nos lo quitaban. El gobierno decía, no, vamos a tener una reunión y todo el fin de semana, y no, a buscar un patio donde ir a adorar. Una de las experiencias que más me marcó haciendo evangelismo fue que era prohibido hacer evangelismo público en esa época. No podíamos mandar Biblias. Teníamos que aprender los textos de memoria y la fe de Jesús de memoria. Y a veces solía ser que estábamos en campaña en una casa, en un lugar, no podíamos cantar, sino que conversábamos. Y de pronto llegaba la seguridad del Estado. Y revisar si dábamos Biblias. ¿Qué teníamos que decir? Porque nos llegaban a decir, ¿están haciendo proselitismo político? Porque creían que la iglesia adventista era de la CIA. Que eran agentes de la CIA. Y entonces, ¿están haciendo proselitismo político? Y decíamos, no, estamos predicando. Y aun si el dueño de casa daba permiso, podían cerrar esa reunión. Y varias veces nos cerraron reuniones. Y ni modo. Ahí era otra parte, porque la otra era quedar arrestados. Así que si hay un lugar para ser fiel, es aquí. Es aquí. Usted si quiere puede servir al Señor con todo su corazón. Hay una cantidad de hispanos que necesitan saber del Señor inmensa. Así que si usted quiere ser fiel, es aquí. Es ahora. Porque hoy yo diría que estamos en momentos de paz y de prosperidad y de abundancia. Si aquí no la hace, pues ¿cómo la va a hacer cuando venga la crisis? Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Recuerdo que en la high school, un día miré a los muchachos jugando fútbol y se miraba tan bonito que dije, yo también. Y pedí ahí un tryout, un día le dije al entrenador, yo también quiero correr. Y sí, se miraban bien elegantes los muchachos así jugando fútbol. Y entré detrás de esa pelota, mire, con todo el alma, 5, 10 minutos, 15, 20, cuando llegué a 30, hermano, yo sentía que el alma se me iba. ¡Oh, qué terrible! Nunca me había dado una cosa como esa y descubrí de la forma más miserable y cruel lo mal que estaba en forma. Que para correr 45 minutos en una cancha se requieren días, semanas y meses de entrenamiento. Si usted está esperando un gran momento para brillar, probablemente cuando ese momento llegue, usted no la va a hacer. Porque cuando la crisis llega, no es momento para alistarse, es momento para estar listo. Tercera idea, y con esta termino.
¿por qué no se alistaron? Sigo pensando, ¿por qué estas muchachas no compraron aceite? ¿Qué había en su cabeza? Yo no sé, sería especular sin una razón, pero una cosa sí creo que no había. No sé lo que había, pero una cosa es que sé que no había. Y era una auténtica preocupación por la misión que se los dio. Porque ¿cuál era la misión? Alumbrar el camino del esposo, que cuando el esposo viniera, allí estuvieran con su lamparita encendida. ¿Por qué razón no estaban listas? No lo sé, pero una cosa sí sé, que su cariño y su compromiso por la misión no era tal como para hacerlas que se prepararan como las otras 5. Había una falta de compromiso en la misión, y eso las convirtió no solo en imprudentes, sino en infieles. No fueron fieles y no fueron prudentes. La pregunta es, ¿qué tan importante es para ti la misión? Jesús dijo que debemos ser como niños. ¿De acuerdo? ¿Qué característica de los niños cree que Jesús estaba destacando? Bueno, fíjese en el contexto. Jesús dijo esto cuando los discípulos estaban peleando por el primer lugar. Y él les dijo, si no sois como niños, no veréis el reino de Dios. ¿A qué característica se refería? Bueno, le voy a decir a cuál. Ve a los niños jugar. ¿Cuál es la situación más común que pasa cuando los niños juegan? Pelean. Y se pelean feo, Se golpean a veces. Hay que disciplinarlos fuertes para que cuando se peleen, no se golpeen. Pero se dicen cosas terribles. Ahora, es una cosa, los niños cuando ofenden, a veces son bien crueles. Pero aquí está, esto es lo maravilloso de los niños. No importa cuán violentas sean sus peleas, no importa cuán enconadas sean las ofensas que se den, ¿qué sucede una hora después? Siguen jugando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ninguno de sus golpes, ninguna de sus ofensas logra que dejen de jugar? Le voy a decir por qué. Porque para un niño, nada en este mundo es más importante que jugar. Ninguna ofensa, ningún maltrato va a estar por encima de que jueguen con él. La pregunta es, ¿qué es lo más importante para ti en esta iglesia? Porque si lo más importante para ti en esta iglesia es la misión que Dios te dio, nadie te va a ofender tanto que llegues a la conclusión de decir un día, pues se acabó, aquí no hago nada. Porque si la misión es lo más importante, no va a haber ninguna ofensa que supere tu sentido de misión. Por eso debemos ser como niños. Porque no debemos permitir que la misión sea mermada, dañada o truncada por nada más. ¿Qué importan los sistemas? ¿Qué importan las formas? ¿Qué importan las ideas? Si lo más importante es que sigamos en la misión. Ahora, cuando Jesús dijo esto, se lo dijo a los discípulos. Uno de ellos era Pedro. Se lo dijo a Pablo. Y ustedes ven cómo funcionó eso. Pablo y Pedro tuvieron unas discusiones, como dicen ustedes, bien nunca. Y eran cosas bien mayores. O sea, eran puntos teológicos y de funcionamiento en la iglesia que podían dividirla o acabarla. Y estos hombres, por mucho que se pelearon, nunca abandonaron la misión. Porque para ellos lo más importante era seguir jugando juntos. Hermanos míos, estas jovencitas, 3 cosas las convirtieron o en imprudentes, o infatuas, o infieles. En primer lugar, no gastaron los recursos en el momento que debían gastar. Se los guardaron y eso las hizo imprudentes. En segundo lugar, no estaban listas para la crisis porque no se prepararon para la crisis. Y en tercer lugar, la misión de alumbrar el camino del esposo no les resultó tan importante como para prepararse. La iglesia de Goshen, ustedes, al igual que yo en Idaho, tenemos una misión. Y es que cuando el clamor de medianoche se dé,
encendamos nuestras lámparas para que el camino del esposo sea claro para todos los que nos rodean. De tal manera que si alguien quiere entrar a la boda, sepa cómo llegar. Que la oscuridad y la ignorancia no sea una razón para que no puedan entrar a las bodas. Esa es la idea de la parábola. Y hay que mantener nuestras lámparas encendidas. La pregunta es, ¿tendremos la fidelidad y la prudencia para que cuando el Señor venga nos halle haciendo así? Sin importar cuál fue tu actitud el año pasado, este sermón trae la motivación, el propósito de motivarte para el año que viene. Para que cultives la fidelidad y la prudencia. Hermanos míos, gasten todos los recursos que Dios les ha dado este año, porque hoy es el tiempo de Dios. Amén. Prepárense para la crisis hoy, porque el que no se prepara para el éxito ya se está preparando para el fracaso. Y no permitan que nada de lo que te digan, ni nada de lo que tú digas, esté por encima de lo más importante, que es continuar haciendo la misión. ¿Cuántos quieren aceptar este llamado? Amén. Se ponen de pie para cantar el último himno, que es el mismo que cantamos al inicio. Y luego haremos una oración. Esparcid la luz de Cristo. 5 sellos, ahí está. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrar a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, las verdades que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrar desde el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de redención. Esparcid la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Con cosmos sobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan variante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Este es un buen momento para comenzar. Nosotros los seres humanos hemos inventado la medición del tiempo y creamos la idea de que los años terminan y comienzan. La vida es un poco más simple que eso. Usted nace y se muere. Ahí comienza y termina. Pero bien, ya que usamos esa forma de medir el tiempo, pues marquemos una pausa, un cambio, un parteaguas, una vuelta de página. Y digamos que el 2018
será el año donde yo voy a usar los recursos de Dios para prepararme, que los voy a usar ahorita, porque yo no sé cuándo la crisis va a venir. Y cuando venga, yo quiero ya haber hecho lo que tenía que hacer. Estar listos. Voy a hacer de este año el año donde la misión va a estar por encima que la sensibilidad de mis sentimientos o la preferencia de mis gustos. Porque hacer la misión es lo más importante. ¿Quieres decirle eso a Jesús? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la hermosa experiencia de haber pasado esta semana, cada noche con tus hermanos, y una oportunidad de adorar al Señor junto conmigo. Y ahora queremos hacer un cierre de este periodo de reflexión espiritual de todos los días, reconociendo, Señor, que en primer lugar es un privilegio que nos hayas llamado a participar de tus bodas, más que como invitados, como colaboradores para que el éxito de la boda se asegure. Señor, nuestra tarea es tan solo dejar que nuestras lámparas sean llenas del Espíritu Santo y que brillen de forma oportuna, de forma constante. Gracias por esa invitación y permítenos tener la fidelidad y la prudencia necesarias para hacerlo tal y como se nos ha pedido hacerlo. Bendice, Señor, a todos estos hermanos, a toda esta iglesia, y que este año 2018, mediante todos sus días, pueda haber grande avance espiritual para tu honra y gloria. Bendice a nuestro pastor Henry, Señor, quien por voluntad tuya ha decidido que dirija esta iglesia. Y si es tu voluntad que él se vaya y traigas a otro, quien sea, bendícelo, y que esta iglesia, Señor, acepte a ese hombre que venga, porque tú lo has nombrado, o a lo menos lo has permitido, y que de esa experiencia pueda darte la gloria. Despídenos esta mañana a este lugar con nuestro presente, que podamos volver en la tarde y seguir adorando tu nombre. Que cuides los que han de conducir a casa. En el nombre de Jesús. Amén.